Hola a todos y hoy os traigo un nuevo vídeo que me habéis pedido muchos, que es sobre cómo reparar el bendito Bendix de la Virago 535. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el aceite de la moto y luego quitamos todos los tornillos para poder quitar el reposapiés lateral izquierdo. Después quitamos todos los tornillos de la tapa. Y quitamos la tapa lateral. Ya tenemos a la vista el Bendix y lo que tenemos que hacer es fijarlo. Yo lo voy a hacer mediante esta llave, pero hay otros métodos. Este es el que utilizo yo porque así no tengo que adquirir nuevas herramientas. La fijamos muy bien, la ajustamos muy bien para que se mueva lo menos posible y utilizamos una llave. Tendremos que hacer mucha fuerza aquí. Sacamos el tornillo y la arandela y volvemos a poner el tornillo, ya que lo vamos a utilizar para poder sacar el Bendix. Utilizo esta herramienta para sacar el Bendix. Hay varias en el mercado, esta es la más barata y me funciona relativamente bien. Aunque hay que tener mucho cuidado al poner los tornillos para no dañar ninguna de las partes de la motocicleta. Ponemos los tornillos en los tres huecos que queden libres, ya que el Bendix está fijado por el otro lado y utiliza los otros tres huecos. Y ya podemos ir poniendo la herramienta que hace fuerza para sacar. Es importante que no hay que hacer demasiada presión, sino que hay que apretar. Y luego de apretar, pegar con un martillo de goma para que la vibración sea la que vaya sacando el Bendix. En primer lugar, apretamos. Muy bien. Y ahora los golpecitos. Fijamos para que no gire y volvemos a apretar. Y cuando oigamos el ruido, es que o bien ha saltado el Bendix o la hemos liado y hemos roto algo. Esperemos que sea lo primero. Sacamos el Bendix junto con el volante magnético. Procedemos a sacar los tornillos. En este caso estaban prácticamente flojos, que es algo que suele pasar. Y lo que es el Bendix en sí no está dañado, pero los muelles que van dentro de él sí que están en mal estado, por lo que he comprado un juego nuevo de reparación del Bendix en el que me traen muelles nuevos y también las piezas esas metálicas para cambiarlo. Este estado del muelle nuevo en comparación al viejo, evidentemente el viejo ya estaba en muy mal estado. Pegamos una buena limpiada en todo y procedemos a volver a montar el Bendix. Con tornillos nuevos, por supuesto. Además voy a usar fijador para tornillos para que se muevan lo menos posible. Y aquí hay que apretar con bastante fuerza, ya que es algo que se suele soltar. Además de apretar con fuerza, algo que recomiendan hacer es pegar un golpe por el tornillo por detrás con una llave. Procedemos a montar otra vez el Bendix. Y ya podemos volver a montarlo. Ponemos de nuevo el engranaje en su sitio. Comprobamos que la guía que hay para introducir el Bendix también esté bien colocada. Y lo introducimos. Es algo que nos puede costar. Volvemos a poner el tornillo y otra vez hay que apretar con bastante fuerza. Esta es la tapa.
nos suele perder aceite en el mismo sitio, así que voy a poner reparador de juntas en los huecos que quede entre la tapa lateral y las gomas que protegen los cables del estator, para que no pierda aceite en un futuro. A mí es algo que me da resultado y os recomiendo hacerlo. Pongo tanto en las gomas como en la protección. Los vuelvo a introducir. Y quitamos el exceso. Así es menos probable que haya infiltraciones. Y ya podemos volver a montar. Espero que os haya gustado y un saludo.